presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Lucas capítulo 7, verso 11, dice la escritura: aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, he aquí, sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda. Y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Pueden tomar asiento. Quiero hablarles con el tema: el Evangelio, el motor de la esperanza. Durante las campañas políticas que se realizan en los países democráticos, es común escuchar a los candidatos a esos puestos electivos proponer soluciones de todos los problemas que existen en el país. Proponer soluciones de todos los problemas que existen en la provincia o la demarcación donde ellos participan. La intención de todos estos candidatos es que sus propuestas impacten a los votantes de manera tal que genere esperanza en el votante, y el día que vayan a ejercer el voto los tengan pendientes para apoyarlos con su voto y ellos obtener la posición por la cual están luchando. Nosotros estamos bien enterados de eso en estos días. Eso está por todas partes, ¿verdad? Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero que reflexionemos sobre una cualidad que a nuestro juicio deben tener todos los que predican el Evangelio, y de manera especial la iglesia del Señor. Es algo que debemos tenerlo muy claro porque lo encontramos en el mensaje de Jesús. Y aunque no estamos en campaña política o tratando de reclutar adeptos para que voten en unas urnas por nosotros, tenemos que saber que la iglesia del Señor, que predica el Evangelio, es o debe ser el motor de la esperanza en la sociedad. Debe serlo para la humanidad en sentido general, en un país, en una provincia, en una ciudad o en un pequeño municipio. Eso debe impactar en todos nosotros y proponernos a través de nuestro mensaje y también a través de nuestra práctica del Evangelio, llevar esperanza a la gente. Porque en esencia ese fue el testimonio de Cristo. El Evangelio de Lucas es el único que presenta la historia del hijo de la viuda de Naín que murió. Y en esta historia encontramos el ejemplo de esta mujer que en términos prácticos lo había perdido todo. Esta mujer lo perdió todo y quizás para muchos también había perdido la esperanza. Dice Lucas que esta mujer era viuda y el único hijo que tenía murió.
Eso para nosotros es doloroso, ¿verdad? Imagínense, viuda y el único hijo que tiene se muere. Eso es doloroso, triste. Pero en el contexto del primer siglo, eso era mucho más doloroso y más triste que hoy en día. Si hoy es grande y doloroso, si hoy es triste, para el primer siglo, para la sociedad del primer siglo, era mucho peor. ¿Por qué? Número uno, una mujer era un ciudadano de segunda categoría y tenía muchas limitaciones en la sociedad. La mujer no podía salir a producir ni a emprender ningún tipo de negocio. No tenía mecanismo para optar por una posición o un empleo en algún lugar. Por lo tanto, tenía que ser dependiente del hombre con el que viviera, su esposo o su hijo que le pudiera ayudar. Número dos, ser viuda era una afrenta mayor, porque también implicaba hacerse acreedora de una condena moral de la gente, pues se consideraba que toda desgracia de salud o muerte tenía un origen espiritual o moral. ¿Cómo le traduzco eso? Bueno, para la gente, sobre todo de influencia del judaísmo, una mujer que quedaba viuda tenía una maldición, había cometido un pecado, tenía una cosa mala. ¿Cómo es que le decían antes? Estaba Sará o Azará. O tenía sal. Tenía una cosa mala. Así lo planteaba el judaísmo. Y dentro del judaísmo el que pasaba por esa experiencia estaba así. Y en tercer lugar, esta mujer era Galilea y probablemente gentil. Y había quedado completamente desamparada, y eso implicaba que ella iba a pasar a depender de la caridad pública, que iba a depender de lo que alguien le diera, de que un familiar se recordara y le llevara comida o hiciera algo por ella, o simplemente cualquier vecino o cualquier persona piadosa que pudiera tener compasión de ella. La situación era difícil, tan difícil que en alguna manera explicaba una creencia que tenían los fariseos de ese tiempo. ¿Usted sabe cuál era la creencia de los fariseos? Ellos siempre daban gracias a Dios por no haberlo hecho mujeres, ni gentiles, ni publicanos. Eso es terrible, ¿verdad? Pero doy toda esa información porque a veces leemos la Biblia y solamente la interpretamos en el contexto de nosotros hoy en día. Pero uno tiene que conectarse con el momento en que se describe el hecho para uno tener una idea de las dimensiones, del alcance, de la realidad de lo que se estaba viviendo. ¿Qué podemos hacer cuando una persona lo ha perdido todo y humanamente no tiene alternativa? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, la gente piensa muchas cosas y en teoría dice que se pueden hacer muchas cosas, pero lo cierto es que la mayoría de la gente no hace nada. Jesús nos presenta una reacción que fue repetida en su vida y ministerio y que a mi juicio nosotros como cristianos debemos imitarla, tenerla presente para imitarla. Mire cómo dice el verso 13. Al verla, ¿a quién? A la mujer viuda que va con su muchacho muerto rumbo al cementerio. Dice el verso 13. Al verla, Jesús al verla, tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. La vio y le dio una palabra. 3 elementos quedan probados que son comunes en la reacción de Cristo. Y cuando usted tenga tiempo, vaya por los evangelios y vaya viendo los milagros de Jesús y se dará cuenta que Cristo generalmente tenía este tipo de reacción frente a la gente necesitada. Número 1, la vio. Y con eso demuestra que no era indiferente a las necesidades.
no era indiferente a esa persona que tenía una necesidad visible, pero esa persona no era conocida por él, pero él la vio, aunque no tenía vínculos, porque era una persona con gran necesidad. Número 2, se compadeció de ella. Eso significa identificarse tanto con un necesitado que uno llega a sentir como si fuera uno mismo que lo está sufriendo. Dice un comentarista bíblico algo que quiero compartir con ustedes sobre la compasión. Miren lo que él dice: la compasión es una actitud, no un sentimiento. Y se contrapone con el emocionalismo barato e intrascendente, piadoso y pasajero, expectante y lastimero. La compasión nos permite ver a los demás tal como Dios los ve y nos posibilita amar, perdonar, entender y tolerar. Creo que la compasión es la habilidad espiritual de poner debajo o poner bajo de nuestra piel el dolor de las demás personas. Muchas veces cuando usted lee que Cristo se encontraba con leprosos, con ciegos, con personas en situación calamitosa, siempre decía, sintió compasión de ellos. Y cuando yo meditaba en esto pensaba, ¿qué tanta compasión uno siente cuando ve un necesitado? La maldad ha crecido tanto que uno hasta cree que le van a hacer un daño. Uno ha llegado a pensar que si se acerca a un necesitado, uno se está buscando un problema. Y no me diga que usted es más cristiano que yo, que usted es mejor. Esa es la realidad. La sociedad nos ha puesto así. Dice la palabra que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La mayoría de nosotros hoy en día ve a un necesitado, una gente en dificultad, y no nos acercamos. Al contrario, tememos, tenemos miedo. Otras veces decimos, no, yo no me voy a meter con eso porque cada quien lleva su vida como la quiere. Pero eso es una excusa para no tener que ver con la necesidad de la persona. Cristo sentía compasión por la gente necesitada. Número 1, la vio. Y número 2, sintió compasión. Y número 3, que son los 3 elementos que constante vemos en la reacción de Cristo con los necesitados. Dice la Biblia que la consoló, diciéndole, no llores. No llores. Le dio una palabra de aliento. Usted sabe qué decían los religiosos del tiempo. Como muchos de ellos no creían en Cristo y tampoco creían en la eternidad, le decían, ya, acéptalo, muérete, que te termine de llevar el diablo, porque no hay ningún tipo de esperanza para ti. No hay nada que hacer, ya tu vida no tiene sentido. Algunos le dirían, muérete y salimos de ti y de los tuyos. Pero es una triste realidad porque así pensaba la gente. Ahora Cristo la consuela y le dice, no llores. Pero no se quedó en palabras. Esas palabras la acompañó de una acción de fe. Dice el verso 14, y acercándose. Es decir, él ve la procesión. Él ve que él va entrando a la ciudad y ellos van saliendo hacia el cementerio. Y en ese cruce, él ve el panorama, él ve el espectáculo y finalmente se le acerca al féretro, lo toca y los que lo llevaban se detuvieron.
Yo sé que los buenos cristianos han leído mucho ese pasaje bíblico, pero hay un detalle que yo noté esta vez, siendo la vez quizás 1585 que leo ese pasaje bíblico. ¿Qué fue el detalle? ¿Cuál fue el detalle? Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Como mucha gente no conoce la cultura de ese tiempo, eso fue algo maravilloso, porque Cristo no se quedó en palabras, sino que accionó acercándose y tocando el féretro o litera, porque no eran las cajas de enterrar un fallecido como hoy tenemos. No, óigame, en esa cultura se enterraban los muertos inmediatamente. No debía, si se morían antes de las 6 de la tarde, había que enterrarlo inmediatamente. Y si allá ya habían pasado las 6 de la tarde, había que esperar las 6 de la mañana para rápidamente enterrarlo. No se tenía un velatorio largo, no se embalsamaban como lo hacemos hoy para preservar el cuerpo o para evitar el deterioro. Lo más que se ungían era con especia para que el hedor de la putrefacción no fuera tan molesto. Ahora Cristo se acercó al féretro y lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. ¿Y cuál fue el detalle? No tenían, porque Cristo lo tocara, no tenían que detenerse. ¿Y qué dicen la gente? Los que estudian el texto bíblico dicen, el problema fue que cuando Cristo tocó la litera, la camilla, el muerto que llevaban, virtud salió de él y el muerto. Y eso provocó que se detuvieran para ver qué era lo que estaba pasando con el muerto. Jesús le dijo al joven, joven, a ti te digo, levántate. Es impresionante, Jesús no se parecía a nosotros. Nosotros tendríamos que orar y brincar y saltar y sacudir 200 veces a ver si Dios hace algo, ¿verdad? Eso nos ha enseñado, no necesariamente tiene que ser así. Pero Cristo no funcionaba con tanta espectacularidad. Cristo simplemente decía la palabra y las cosas sucedían. No se quedó en palabras, sino que accionó acercándose al féretro. Ningún fariseo o religioso de la época se hubiera acercado al cadáver del muchacho, porque también de acuerdo al judaísmo quedaba inmundo por más de una semana. ¿Qué era un inmundo para el judaísmo? Todavía hoy lo practican. Y es que tú no puedes entrar a ningún lugar santo. Nadie debe acercarse a ti. Eres como una persona expulsada de la comunidad hasta que tú cumpla el tiempo de purificación. Ningún fariseo se hubiera acercado al cadáver del muchacho porque iba a quedar en esa condición. Sin embargo, a Cristo no le importó. Se acercó y tocó el cadáver del muchacho, y dice la Biblia que se detuvieron los que lo llevaban. Y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y dice el verso 15, y el que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Aleluya. ¿Qué yo puedo describir de esto? Que Jesucristo y su evangelio se convirtieron en el motor de la esperanza de una mujer gentil y viuda que lo había perdido todo. Y cuando yo meditaba en esto, el Espíritu Santo me abrió el entendimiento en esta dirección. Cuando uno está pasando por procesos difíciles en su vida, una de las cosas que más le sucede a uno es que uno pierde la esperanza. Por eso hay tanta gente diagnosticada con depresión hoy en día. ¿Qué es una persona depresiva? Una persona que perdió la esperanza. Una persona que ya no sueña con lo que soñaba. Que no tiene expectativa positiva de que
o no tiene expectativa de que algo positivo va a pasar en su vida en sentido general o en esa área específica de la vida. En estos días alguien me dijo: pastor, no me hable de matrimonio, que ya yo cerré ese capítulo en mi vida. Digo, pero date un chance, Dios puede tener una bendición para ti. No me hable de eso, porque ya yo cerré, he fracasado demasiado. Era una persona de cerca de 50 años, pero parece que había tenido muchos tropiezos en su vida y no quería que nadie le hablara de eso, porque nosotros los seres humanos nos ponemos así. Cuando no tenemos éxito en eso, decimos: ya, no me hablen más de eso. Yo cierro ese capítulo porque no tengo esperanza. Y mucha gente en días pasados di la estadística. Se espera que cerca de 1.000 millones de personas en el mundo, para el 2025 creo que fue, estoy hablando de memoria, me puedo equivocar, iban a estar diagnosticados con depresión o algún tipo de trastorno en esa dirección, producto de todas las experiencias negativas que están viviendo en el mundo. Yo me sorprendo encontrarme con jóvenes y niños que me dicen: estoy depresivo. Estoy en depresión, y siendo diagnosticado con ese tipo de situaciones, que su estado de ánimo, y a veces yo me pregunto cómo un adolescente puede llegar a estar en depresión. En mi mundo eso no es comprensible. Cuando yo fui adolescente, esa opción no estaba. Es como cuando usted entra al menú en una pantalla. Esa opción en mi tiempo no estaba. Eso de que bullying y eso de que de los niños depresivos, en mi tiempo eso no existía. Yo me recuerdo que nos decíamos de todo: cara de maco, cara de ratón, cara de conejo. Y uno se sacudía y seguía. Yo he contado la historia que habían los trotamundos, estaban de moda cuando yo estaba en el colegio. Los Glove Brothers, algo así. Y habían como unos muñequitos así, o era una película, ahora no recuerdo bien. El tema era que todos los que jugábamos un poquito de basquetbol nos considerábamos trotamundo, y a mí me pusieron un nombre, Medolab. Los que conocen eso ya saben que hay alguien que se llama así, porque dije que mi cabeza se parecía a la cabeza de él y que yo era largo. Pero yo no me deprimía por eso. Yo era tan flaco que a veces la gente no sabía si estaba de frente o de lado. Yo oraba: Señor, dame carne. Y mire, ahora tengo que luchar para que no. Pero hoy en día hay problemas serios. Los niveles de suicidio entre la juventud están por las nubes, porque caen en depresión, pierden la esperanza. Pero no es exclusivo de los jóvenes, los hombres se están suicidando. Es increíble, los hombres lideramos las estadísticas de suicidio, porque cuando fracasamos perdemos la esperanza. Las mujeres van avanzando también en ese aspecto negativo de la vida. ¿Por qué? Porque la gente, cuando se le tranca el juego, cuando las cosas no le salen como quería, pierde la esperanza. ¿Y por qué argumento todo esto? Porque al meditar en el pasaje, yo comencé leyendo el pasaje del capítulo 8, cuando salen María Magdalena, la otra María, la mamá de Jesús, salen, y cuando se refieren a María Magdalena, dice: y esta mujer tenía 7 demonios. Y luego ahí el Espíritu Santo me despertó. Toda la gente,
o mucha de la gente que aparece con algún tipo de papel protagónico en la Biblia es alguien que representa un testimonio vivo de una obra restauradora del poder de Dios, sanando, libertando, restaurando esas vidas. Y yo le motivo a que lo busque para que se dé cuenta. ¿Por qué? Porque el evangelio es el motor de la esperanza. El evangelio es proactivo para cambiar el panorama en la vida de la gente. No es que somos manipuladores, no es que queremos vendernos como las mejores personas, es que el poder de Dios obrando en una gente que está necesitada es capaz de cambiar una vida de lamento en una vida de baile y una vida de gozo. Aleluya. Porque el evangelio es el motor de la esperanza. Es el motor de la esperanza. La viuda de Naín, como se le conoce, iba en su procesión a enterrar la única esperanza que tenía en la vida. Pero se cruzó con el dador de la vida. Aleluya. Yo no sé si aquí hay alguien que se ha cruzado en el proceso a sepultar sus esperanzas. Se encontró como la viuda de Naín con el dador de la vida y el motor de la esperanza. Se encontró con Cristo. Y cuando tú te encuentras con Jesús, cambia tu lamento y tu tristeza en gozo y en alegría. Hay gente que me ha dicho: yo no sé qué es lo que ustedes le hacen a la gente. La gente se pone rara, como que se da un pase. Pastor, ¿cuál es el truco que usted tiene ahí? No, yo no tengo nada. Yo solamente doy a conocer algo que lo tiene todo: Jesucristo, Señor y Salvador, y su evangelio que despierta la esperanza en la vida de la gente. Quiero concluir con un par de ideas alrededor de todo esto. Número uno, siento mucha pena, en primer lugar, por aquellos que han terminado practicando una versión del evangelio que se parece más a una religión pagana y vacía que a un motor de la esperanza. Es triste ver cristianos evangélicos que no creen en los dones del Espíritu Santo. No creen en la vigencia de esos dones para la iglesia. Y por ende se quedan sin palabras ante el dolor y la angustia de la gente. Se quedan atados de pies y manos porque no han entendido que la iglesia de Cristo en todos los tiempos ha estado comisionada para, en el nombre de Jesús, llevar esperanza a los necesitados. Por eso en esta iglesia oramos siempre por los enfermos. Por eso en esta iglesia oramos por los que tienen problemas en sus familias. Por eso en esta iglesia oramos por los que están a punto de divorciarse y romperse el matrimonio. Por eso en esta iglesia oramos por cualquier persona que tiene necesidad. Porque somos una iglesia cristiana. Y tenemos que proclamar las buenas noticias del evangelio a la gente que está pasando por dificultad. Aquí no venimos a decirle a la gente: te va a terminar de llevar el diablo. Aquí venimos a decirle a la gente: en el nombre de Jesús el diablo te suelta. ¡Aleluya! Porque el evangelio es el motor de la esperanza. Y tenemos muchas razones para creer que por medio de la oración de la fe, la oración de fe, el Señor puede quitar tu lamento, tu dolor, tu tristeza y convertirla en gozo, como hizo Jesús con la viuda de Naín. En estos días vi un conocido pastor norteamericano declarando desde su púlpito que los milagros y sanidades
Esos dones del Espíritu Santo solo estuvieron para el ministerio de Cristo y los apóstoles, y que nosotros hoy no podíamos esperar que eso pasara. Al escucharlo, sentí lástima por él y sentí mucha pena por sus feligreses, porque dije, esa no es una iglesia, o esa es una iglesia donde la gente solo va a cumplir con un ritual, pero no hay manifestación del poder de Dios. No llevan esperanza a la gente. Solamente llevan a la gente a un ritual, a una liturgia para calmar sus ansiedades espirituales, pero no tienen respuesta para lo que le está pasando. Ojo, no estoy diciendo que prometamos cosas que Dios no ha prometido. No estoy diciendo que tergiversemos lo que dice la palabra. Eso es diferente. Lo que estoy diciendo es que el evangelio debe ser el motor de la esperanza para todo aquel que lo escucha. El evangelio representa buenas noticias de parte de Dios para la humanidad. Yo no sé si hay gente que está de acuerdo conmigo. El evangelio es buenas noticias de parte de Dios para la humanidad. Yo no sé si aquí hay alguien que puede decir, sí, pastor, han sido buenas noticias para mi vida, para todo lo que yo soy. En segundo lugar, siento mucha pena por las personas que no conocen de Jesús y su evangelio. Siento pena por ellos, siento pena por las personas que en medio de su ruina emocional, en medio de su crisis, en medio de su enfermedad, en medio de su frustración espiritual, no se han encontrado con Jesús. Yo estoy aquí como instrumento de Dios para decirle a todo el que me pueda escuchar dentro y fuera de este templo, aunque vayas camino al cementerio de tu vida, aun cuando tu esperanza ya sea cadáver, Jesús puede cambiar tu lamento y vestirte de alegría. Yo no sé si hay alguien más que cree conmigo que Jesús puede cambiar el luto por ropa de fiesta. Jesús puede cambiar la tristeza por gozo. Y no estoy hablando de gozo como resultado de estimulantes o alucinógenos. Estoy hablando de un gozo que sale de lo que uno siente adentro. ¿Por qué? Porque los medicamentos, las drogas y todas esas cosas son cosas que nos anestesian o nos alteran producto del impacto químico que tienen en nosotros. Pero no es el estado real de nosotros. No es algo que sale de nuestra naturaleza o de nuestro interior. Pero la Biblia dice que el que encuentra a Cristo, ríos de agua viva saltarán para vida eterna de su interior. Aleluya. Aleluya. No es éxtasis, no es hachís, no es marihuana, no es cocaína. Es gozo verdadero, producto de lo que el Señor es capaz de hacer en el interior de una persona. Aleluya. Aleluya. Jesús puede cambiar la vida de la gente. El evangelio endereza lo que está torcido y genera esperanza. Uno se pone a pensar en lo malo que está el mundo y uno quiere morirse. No sé si a usted le ha pasado. Por ejemplo, usted se pone a pensar en toda la maldad. Y uno tiene que ministrarse porque a veces uno se deja llevar de lo que está oyendo. Yo me sentí tan mal. Creo que ayer fue que me detuve, había visto la noticia, pero como uno a veces es un poquito figura pública, a veces le preguntan cosas y uno tiene que opinar y uno tiene que saber de lo que va a opinar. Y yo me puse a leer y a ver los videos del juicio que le están haciendo a una farmacéutica.
una multinacional, a dos de las grandes farmacéuticas, y campantemente decirle a un juez que ellos no habían podido garantizar que con lo que hicieron para curar la enfermedad del 2020, ellos no habían podido garantizar que no produjera otros problemas. Y yo pensé que eran cosas de esas que se dicen en internet, y fui buscando periódico por periódico, video por video, hasta que me di con el video del juicio. Y aunque a veces se me escapan algunos detallitos en inglés, entendí lo suficiente de cómo admitir frente a un juez. Nosotros no asumimos el compromiso de que no le iba a pasar nada malo a la gente. Luego veo otra farmacéutica que admite que una medicina que preparó para quitar un problema, creo que estomacal, la acidez. Y yo la había visto en la televisión norteamericana anunciar esa medicina, porque siempre me preguntaban para qué era, veía los anuncios y no entendía bien. Y esa farmacéutica admitir que sí, y que lo vamos a indemnizar con $10 millones a 100,000 gente, porque le produjeron un cáncer cuando se suponía que debían curarle una enfermedad. Entonces tú dices, pero ¿y dónde está el corazón de esa gente? Es que no tienen familia. Porque si saben que pueden pasar otras cosas, por lo menos deberían decir, mira, queremos solucionar este problema, pero se corre el riesgo de que esto pase. Y así, por lo menos el que se expone, lo hace consciente. Como lo hacen otros medicamentos que tienen una leyenda que dice lo que a usted le va a pasar, pero aparecen casos así. Pero usted va así, va por la comida. Hermano, yo lo he dicho muchas veces, estuve involucrado con una empresa de materias primas químicas y me tocó estudiar muchos productos, sobre todo en los últimos años que estuve involucrado en la industria de bebidas y alimentos, de todo lo que se come, tanto líquido como sólido, y la fabricación de esos productos. Yo me quedaba anonadado cuando procesadoras de alimentos, a sabiendas de que están echando una cosa que le hace daño a la gente con el propósito de ganar un dinero. Recuerdo una compañía de refresco de marca mundial aquí en el país que tenía una fábrica aquí. Me pidió un alimento, un producto que era para animales, que se hacía versión humano y versión para animales. Y porque querían ganar más dinero, dejaron la versión humano y pidieron la versión animales. Nosotros sabíamos que eso era dañar los riñones de las personas por la granulometría del producto. Y yo responsablemente le dije, yo no hago negocio de ese tipo porque yo soy cristiano. Y no voy a poner tampoco a la empresa a hacerlo. Pero ustedes tienen que entender las realidades del mercado. ¿Cómo puede ser? Pero tú te vas a la delincuencia, tú te vas a todo lo que pasa con las drogas, tú te vas a lo que pasa con las armas nucleares, las guerras, los motivos de las guerras. Y tú llegas a la conclusión de que el mundo está llena de gente sin corazón. O por lo menos que no piensan lo que hacen, que se obsesionan con ganar dinero y no le importan los resultados. Y uno pierde la fe en la gente. Si uno se lleva de lo... por eso Salomón dijo que la sabiduría era aflicción de espíritu. Y yo he llegado a la conclusión que tanto el saber mucho como tener demasiada información pone a uno que uno quiere salir corriendo, pero no encuentra para dónde. Porque la maldad está demasiado alta. Ahora,
Cuando yo pienso en la obra de Cristo en mi vida, cuando yo pienso en la obra de Cristo en la vida de tanta gente que el evangelio los ha alcanzado en medio de sus frustraciones, de su tristeza, de su lloro, de su lamento, entonces digo, tengo cada día más razones para proclamar las buenas noticias del evangelio en un mundo que no tiene esperanza. Porque el evangelio es el motor de la esperanza. Es el motor de la esperanza. Al enfermo le decimos, hay salud en Cristo Jesús. Al depresivo le decimos, hay restauración en Cristo Jesús. A la familia en crisis le decimos, hay esperanza en Cristo Jesús. Él puede restaurarlo. Porque es el motor de la esperanza. El Señor nos ha comisionado a nosotros, su iglesia, todos los que componemos la iglesia, para que anunciemos las buenas noticias y decirle a la gente, pon tu esperanza en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Deja de llorar. Cuando yo meditaba en este pasaje, esa frase retumbaba en mi cabeza porque el Espíritu Santo lo ponía en mi corazón. Dile a los que lloran, no lloren, porque el evangelio ofrece esperanza. Yo no sé cuánta gente que me está escuchando ha estado llorando y sufriendo por algún tipo de problema, sea de salud, sea financiero, sea enfermedad, sea depresivo. Yo no sé qué te ha pasado. Lo único que yo sé que cuando hay dolor allá adentro, cuando hay tristeza allá adentro, cuando uno pierde la esperanza porque el mundo no le puede ofrecer alternativa o respuesta a lo que uno le está pasando, yo tengo la autoridad de Dios para decirte, Jesucristo tiene esperanza para ti a pesar de todo lo que te puede estar pasando, porque no solamente lo dice la Biblia, sino que hay muchos que podemos decir, soy un testimonio de la misericordia de Dios, que estando yo listo y servido, el Señor me restauró. Aleluya, aleluya. Todavía hay esperanza. El evangelio promueve la esperanza. Por esta razón termino diciéndole a todos los amigos que están aquí y a los que están a la distancia, lo mejor que tú puedes hacer es dar el paso de fe. ¿Y qué es eso, pastor? Eso significa convertirse a Cristo, entregarle tu vida a Cristo y pedirle que toque el féretro de tus esperanzas muertas. Y que, como pasó con la viuda de Naín, Él obre un milagro portentoso en tu vida. Esto no se trata de magia, esto no se trata de truco. Como me dijo un periodista una vez, yo no sé cuál es el truco que ustedes tienen en las iglesias para que estén llenas de gente. Yo le digo, ven para que te lo hagamos. No hay truco. Es una decisión de fe. Da el paso de fe. Y dile a Jesús, aquí está mi vida con todos sus problemas. Estoy como el féretro. Voy en una procesión a enterrar mis esperanzas. Y pídele al Señor, como hiciste con la viuda de Naín, que tocaste el féretro de su hijo muerto. Toca el féretro de mis esperanzas muertas y obra un milagro en mi vida. Y yo te garantizo que el Señor te va a ver, se va a compadecer de ti, te dirá no llores, y ese no llore lo respaldará con una acción portentosa para ayudarte. El Señor comenzará un trabajo en ti que te hará bien para vivir en esta tierra y te garantizará la esperanza en la eternidad.
Así lo dice la Biblia. Y yo quisiera que todos los amigos que me pueden escuchar hoy o a la distancia o a través de la transmisión de este mensaje sepan que eso vale para ustedes. No entierre tus esperanzas muertas. Entrégasela a Cristo. Y yo sé que el Señor hará maravillas. Que Dios te bendiga. Padre, gracias. Hemos presentado